Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AC, AMEP, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este libro que nos complace mucho presentar, dado que, bueno, en lo personal a mí me parece que es un libro muy valioso, muy trascendente, sobre todo considerando que en nuestro país, pues las principales causas de morbimortalidad tienen que ver con el estilo de vida y me parece que problemas que se abordan en este texto, pues me parece que son muy relevantes, ¿no? Este libro, que lleva por nombre Aplicaciones de la psicología en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, de entrada, a mí me parece que el abordar la psicología de la salud es un tema muy importante. Pues todos sabemos que en México, desde 1896, que fue cuando se implementó el primer programa de estudios de una disciplina llamada psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, y en estos casi 129 años, pues las aplicaciones más conocidas de la psicología tienen que ver con, en un primer momento, con la psicometría y segundo, la psicología clínica, ¿no? Poco a poco se han ido desarrollando otras áreas de aplicación de la psicología, como la psicología organizacional, la psicología educativa, y pues ya en los últimas, ¿qué será?, 2 décadas o 30 años, se ha venido desarrollando en forma más significativa lo que es psicología de la salud, ¿no? Precisamente esta aplicación de la psicología, si no me dejan mentir las autoras del libro, pues tiene que ver más con la atención a personas que viven con enfermedades que originalmente no estaban contempladas en el quehacer del psicólogo, sino más bien eran enfermedades que atendían los médicos y las enfermeras, ¿no? Como la cirrosis, la hipertensión, este, la, ahí se me fue el nombre, bueno, una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, ya desde a mediados del siglo pasado, sí, de alguna manera empezó a cambiar desde que la misma Organización Mundial de la Salud, pues define a la salud de una perspectiva positiva. Antes estar sano era no estar enfermo, ¿no? Y ahora se habla precisamente de que es el estado de bienestar que experimenta una persona, producto de su buen funcionamiento biopsicosocial y que le permite el despliegue óptimo de sus capacidades productivas, de interacción social e incluso hacer contribuciones a su comunidad, ¿no? Precisamente por eso, y retomando la temática de este libro, pues aquí quise retomar esta frase de Arthur Schopenhauer, que dice: la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Sin salud no hay nada, ¿no? Y bueno, yo quiero comentarles que este libro viene siendo el tomo número 2, que es el que salió publicado recientemente, pero que realmente representa la continuidad de un trabajo que han hecho varios autores con la coordinación de Lady Patricia González Ramírez, Alan Cervantes Saldaña y Rosario Saraí Robledo Martínez, ¿sí? Entonces, bajo el auspicio de la editorial del Tecnológico Monterrey, ¿sí? Y bueno, para presentarles a nuestras invitadas, a las cuales yo les agradezco mucho haber aceptado la invitación para presentar su libro, pues está en primer término la doctora Lady Patricia González Ramírez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un doctorado en Psicología por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es directora del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud en el Instituto Tecnológico de Monterrey Centro Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
Es autora de artículos y libros científicos en tema de psicología de la salud. Realizó una estancia en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y con el grupo de Personalidad, Estrés y Salud de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Es miembro del equipo de aspectos académicos de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud en el TEC de Monterrey y también es miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Psico-Oncología, liderada por el INCAN. Es miembro del Grupo de Investigación para Intervenciones Virtuales para Latinoamérica y España, el ITLAS Group. También es exmiembro de la Red de Investigadores sobre Cáncer en Estados Unidos de América y Latinoamérica de 2009 a 2020 y actualmente es socia titular de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas ACE. Pues bienvenida, Leiby. Y también quiero presentarles a la doctora Xóchitl Garza Olivares. Ella es licenciada en Psicología en 1999, cuenta con una maestría en Administración Educativa en el año 2011, es doctora en Psicología logrado en el 2019, es profesora de Psicología Clínica y de la Salud en el TEC de Monterrey. Su experiencia profesional abarca actividades docentes de formación de profesionales de la salud en pre- y posgrado en México y Latinoamérica. Ha diseñado experiencias de aprendizaje en proyectos internacionales y cursos masivos en línea con más de 28,000 estudiantes de diversas nacionalidades. Como investigadora ha participado en congresos internacionales como ponente invitada y presentando investigaciones en Japón, Malasia, Colombia, Brasil y México. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas, abordando temas como instrumentos de evaluación en psicología, actitudes hacia la diversidad de género, estrategias de afrontamiento emocional, prácticas parentales de alimentación, conductas alimentarias de riesgo y factores psicosociales involucrados en procesos de salud. Bueno, pues como verán, nuestras invitadas del día de hoy pues cuentan con un muy significativo desarrollo curricular, una trayectoria profesional muy importante. Yo tengo el gusto, además de personalmente conocer a Leiby, a quien también yo valoro mucho como una persona muy positiva. A la doctora Garza no tenía el gusto de conocerla, pero bueno, ustedes mejor que yo sabrán lo que nos pueden comentar. Adelante. Gracias, maestra. Pues, Xóchitl, si te parece bien, doy el contexto general del libro y te paso la palabra. Claro, claro que sí. Aprovecho para saludarles a todas, a todes y a todos. Y bueno, pues por acá estamos, sí. Gracias, Xóchitl. Bueno, pues también agradezco la invitación por este espacio para presentarles este trabajo que pues fue un trabajo arduo de muchas personas, de muchos años. Digo, aparecemos solo 3 en la portada, pero en realidad somos decenas de personas las que estamos involucradas en esto, tanto estudiantes de pregrado, de posgrado y expertos que estuvieron dirigiendo cada uno de los capítulos. Igual, si me lo permiten, voy a compartir una presentación para irme guiando. Un poco retomando lo que comentaba el maestro Pepe, justamente la psicología de la salud creo que es de las áreas más jóvenes de la psicología, ¿no? En mi experiencia personal, antes de trabajar en el TEC de Monterrey, trabajé varios años en la Universidad de Guadalajara y ahí tuve la oportunidad de estar involucrada en varios proyectos con trabajo con pacientes con cáncer y me ha tocado ver cómo ha evolucionado el tema hospitalario. Aún tenemos mucho que trabajar, pero me hace muy feliz ver cómo los psicólogos hemos estado ganando espacio al demostrar que nuestro trabajo es necesario o indispensable con las personas con algún tipo de enfermedad física. Alguna vez en un diplomado escuché a un profesor que dijo, yo no sé en qué momento a quién se le ocurrió separar la salud como en salud física o salud mental o salud espiritual, si somos una misma persona, ¿no? Entonces, en el momento en que alguien es diagnosticado con cáncer, con diabetes, con cualquier otra enfermedad, su mundo se vuelve de cabeza, ¿no? Empieza a tener ansiedad, preocupación, la estructura social de esa persona también se ve involucrada. Es decir, no podemos segmentar a la persona e intentar solamente
trabajar con la parte biológica, por ejemplo, ¿no? Me tocó, por ejemplo, el caso de muchas personas donde a lo mejor ya el trato con el médico, a lo mejor por el momento en que fue detectado su enfermedad o la situación que estaba pasando, confiaba ampliamente en el tratamiento que iba a recibir, pero sus preocupaciones iban más allá, ¿no? De todos los planes que había estado pospuesto, las preocupaciones de su familia, de temas tan simples como cómo se iba a transportar, quién iba a cuidar a sus hijos pequeños. Es decir, la enfermedad no solo afecta al cuerpo, sino que desestabiliza la parte económica, los roles, las situaciones, y en un consultorio médico, sobre todo en hospitales públicos donde el tiempo de atención es muy corto para cada persona, pues no hay un espacio para que el médico y la enfermera puedan platicar desahogadamente con cada paciente sobre todas estas preocupaciones, ¿no? Que muchas veces van a repercutir en la adherencia al tratamiento, en el propio pronóstico, porque, por ejemplo, hay muchos estudios que han demostrado que personas que tienen depresión y ansiedad al momento del diagnóstico de diabetes, por ejemplo, tienen un peor pronóstico que aquellas personas que no sufren de depresión y ansiedad. Entonces, esta comorbilidad va a empeorar su pronóstico, ¿no? Por muchas cuestiones asociadas, inclusive biológicas. Entonces, creo que es innegable actualmente que la labor del psicólogo dentro de ámbitos hospitalarios comunitarios es esencial, ¿no? A mí me encantaría ver muchos más psicólogos en los hospitales. Posiblemente la demanda requiera cada vez más psicólogos, pero bueno, por el momento se están ganando espacios y creo que es algo importante. Retomando, se han escrito, no es que se hayan escrito en realidad 2 libros, los capítulos estuvieron pensados desde el principio, pero por los lineamientos de la propia editorial, nos pasábamos de las hojas permitidas por volumen. Entonces, eso generó que se hiciera tomo 1 y tomo 2, pero empezó la idea al mismo tiempo, básicamente, ¿no? Quisiera explicarles un poquito el contexto de dónde surge. Tanto la doctora Xochitl como yo trabajamos dentro de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud del Tecnológico de Monterrey, ella en Monterrey, yo en Guadalajara, y nuestra carrera está muy enfocada justamente al área clínica, neuropsicológica y de la salud. También por nuestra formación creo que contamos con redes profesionales de muchos expertos que trabajan particularmente el área de la psicología de la salud. Y si bien existen libros que abordan estos temas, la verdad es que son pocos, ¿no? Son pocos los libros que hay en relación a este tema. Y además, muchos de estos libros no son escritos en México, ¿no? Muchas veces importamos la información que se investiga o que se estudia en otros países, cuando en realidad nuestra propia población tiene pues sus peculiaridades, ¿no? Muchos de los coautores pues también son investigadores y han plasmado un poco ahí pues la experiencia que ellos han tenido, los resultados de sus investigaciones, que creo que también le dan un tinte interesante a esta propuesta. También para nosotros era importante seguir fortaleciendo esta colaboración multidisciplinaria. Si bien en el libro la mayoría somos psicólogos, también hay médicos involucrados en algunas áreas, porque ahorita les hablo más de la estructura, pero trabajar con pacientes con una enfermedad crónica es también aprender sobre esa enfermedad crónica, ¿no? Sobre la propia enfermedad, sus tratamientos, su pronóstico, sus factores de riesgo, etcétera, su epidemiología. Entonces, algunos médicos nos apoyaron también con la parte en la que ellos son expertos. Y teníamos también la oportunidad a través de la editorial del Tecnológico de Monterrey, que antes se llamaba Editorial Digital, cuando enviamos estos libros. De hecho, en el tomo 1 van a ver que dice Editorial Digital y en el tomo 2 dice Editorial del Tecnológico de Monterrey. Teníamos la oportunidad de que ellos nos asesoraban y nos permitían diferentes opciones, ¿no? Ellos nos decían que nos podían asesorar si queríamos que nos publicara o evaluar si nos podía publicar a alguna otra editorial externa a la institución.
Pero la ventaja que tenía publicar aquí en el TEC es que nos permitía que los libros fueran gratuitos. Entonces, la idea inicial de nosotros como académicos o investigadores no era lucrar con la publicación de libros, sino más bien generar este recurso académico para la formación tanto de nuestros estudiantes como de los profesionistas en general. Entonces, por eso se decidió quedarnos ahí en la editorial de casa, digamos, ¿no? Comenzamos a trabajar en el 2020 y más o menos hasta febrero de 2022, escribiendo los capítulos, asesorando, leyendo, releyendo, pedimos a revisores externos que nos hicieran revisiones, comentarios, tanto de cosas tan simples como redacción hasta contribuciones quizá mucho más sustanciales sobre publicaciones que pudieran enriquecer el capítulo. Adicionalmente, pues bueno, después, ya que estaban los capítulos terminados, se hacía todo un proceso administrativo, se envió a la editorial digital y ellos generaron un comité para hacer nuevamente la revisión y ver si se aprobaba el libro, si tenía la calidad suficiente como para que la editorial de TEC pudiera publicarlo, ¿no? Más o menos este proceso de revisión de la editorial para el tomo 1 fue entre 2022 y 2023, tardó más o menos un año, y para el tomo 2, 2023 y 2024. También con este comité que fue anónimo para nosotros, o sea, nosotros no supimos quiénes revisaron nuestros capítulos, nos hicieron observaciones de cada capítulo, nos hicieron recomendaciones, volvimos a los capítulos para poder pulirlos con estas recomendaciones hasta que ya nos dieron totalmente el visto bueno, ¿no? En el 2023 sale el tomo 1, que está gratuito, al final les paso la liga, es gratuito en versión digital, pero si alguien lo quiere impreso, pues ahí sí hay costo de impresión nada más, ¿no? Entonces, el tomo 2, ahora empezaron con la versión impresa y está el costo por impresión y se está trabajando en esta versión digital, que pues nuestro interés es que pueda ser accesible para todo el mundo. La mayoría de los capítulos tiene la siguiente estructura: una introducción al capítulo que es como un resumen general de qué es lo que se va a abordar, aspectos biológicos de la enfermedad que van a estar tratando, el impacto psicosocial de la enfermedad a tratar, las intervenciones con mayor evidencia científica desde la psicología de la salud, la neuropsicología o la psicología clínica, dependiendo de la enfermedad que se trate, se podría incluir una o varias de estas áreas. También algunos instrumentos de evaluación de los que son más utilizados con este tipo de población en específico que se está trabajando. Hay algunos que son generales, pero hay instrumentos de medición que son específicos para cierto tipo de de pacientes, y entonces pues se incluían en el capítulo, y pues las conclusiones y referencias generales, ¿no? El tomo 1 tuvo 8 capítulos, ahí trabajamos 10 profesores de TEC de Monterrey, 8 alumnos o exatecs, que son exalumnos ya de los diferentes campus, y 11 personas externas. Participaron expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. En este primer capítulo, pues hay un capítulo nada más de antecedentes y conceptos claves de la psicología de la salud, que no estaba considerado al principio, pero fue una recomendación de la editorial, como dar este contexto de por qué surge este libro y qué es la psicología de la salud, que se hablaba mucho en los capítulos de ello, pero no había una introducción sobre la psicología de la salud como tal. Después está el capítulo de cardiología conductual, que fue liderado por el doctor Carlos Figueroa, que es de la UNAM. Ha trabajado también en algunos posgrados en UDG y en el Tecnológico de Monterrey y en varias universidades. Posiblemente algunos de ustedes lo conozcan. Él es experto en esta área, tiene muchísimos años de experiencia trabajando. Es un capítulo súper interesante. El capítulo 3 es sobre traumatismo cranoencefálico. Aquí estuvo liderado por la doctora Marlene Galicia, que ella trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella pues es experta súper en el tema, todos los días ve pacientes de este tipo, ella hace investigación
y estuvo liderando a diferentes alumnos en esta área. El cuarto capítulo es Psicología de la Salud en pacientes con enfermedad renal y el quinto sobre pacientes en proceso de trasplante renal. En ambos capítulos, si bien varían los expertos, pues hay médicos expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social, psicólogos como la doctora Reina Martínez de la Universidad de Guadalajara, como Fernando Plasencia también, que han trabajado en proyectos con pacientes de enfermedad renal, ¿no? La atención psicológica en pacientes con cáncer de mama, aquí lo estuvo liderando, aquí hay ya varios expertos, la doctora Melina Miaja, que trabajó muchos años en los hospitales de Tec Salud, igual que la doctora Fresia Hernández, que también es de los hospitales de Tec Salud y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la doctora Cintia Villarreal, que ya es oncóloga y trabaja directamente con las pacientes con cáncer. Estuvieron ellos pues trabajando mucho respecto a esto, hablando de lo que ellas mismas han trabajado con los pacientes con cáncer. El capítulo 7 fue el abordaje psicológico de la diabetes mellitus. Aquí el experto pues era el doctor Joel Omar González Cantero, que él es de la Universidad de Guadalajara y también desde su formación de posgrado ha estado trabajando con pacientes con enfermedades crónicas particularmente y ha sido mucho su interés el trabajo con pacientes con diabetes mellitus. También está el maestro José Ángel Morón, que también es de la Universidad de Guadalajara y es coordinador de una de las maestrías de Psicología de la Salud. El capítulo 8 es sobre enfermedades respiratorias, sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Aquí la doctora Andrea Hernández, también ella trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es psicóloga, tiene diferentes proyectos, de hecho ofertan cada año un diplomado sobre cesación de tabaco, estuvo súper activa durante la pandemia por COVID-19 y tiene también muchísima experiencia en esta área, ¿no? Y bueno, el prólogo lo hicimos también los coordinadores, hablando un poco pues de toda la estructura del libro. En el segundo tomo fue un poquito más chiquito, aquí trabajamos 4 profesores de TEC, 14 alumnos o exalumnos de TEC también, y expertos externos trabajaron 2. Uno del Hospital Infantil Teletón de Occidente, que está en el estado de Querétaro, el doctor Méndez es psicólogo también y es súper experto en el trabajo con cáncer infantil y él estuvo guiando los capítulos. Y la doctora Neida de la Universidad de Guadalajara también estuvo hablando sobre deterioro cognitivo, que ella es súper experta en eso, súper buena investigadora profesionista en estos temas, ¿no? Pero bueno, me brinqué un montón. Capítulos 1 y 2 tienen que ver con cáncer infantil, los 2 que son más comunes, leucemias y en sistema nervioso. Estos fueron dirigidos por el doctor José Méndez, que les platicaba del Hospital Infantil Teletón de Occidente, junto con otros alumnos y exalumnos del Tecnológico de Monterrey. Uno de ellos, Fernando Franco, creo, Xochitl, no sé si tú lo ubicas, es alumno de Monterrey. Sí, Fernando Franco, justo. Así es, que ya está trabajando por allá también, le encantó el trabajo con niños con cáncer, entonces pues ya también ya tiene unos años de experiencia con el trabajo con ellos. El capítulo 3 fue de epilepsia, donde aquí el maestro Alan Cervantes, que es neuropsicólogo, estuvo liderando el capítulo, también tiene muchísima experiencia, él tiene una clínica privada y trabaja con varios hospitales atendiendo pacientes con diferentes patologías, pero particularmente epilepsia y trastornos neurocognitivos también. Pero bueno, este capítulo se enfocó en pacientes con epilepsia. La doctora Neida Mendoza fue quien lideró el capítulo sobre trastornos neurocognitivos desde el enfoque de la neuropsicología. Ella comparte en este capítulo mucho de lo que ella misma ha investigado en la Universidad de Guadalajara. También forma parte de la maestría en gerontología en esa misma universidad. Y bueno, es alguien que también admiro mucho por su trabajo. El capítulo 5 sobre obesidad, aquí tenemos a autora y que nos platique al ratito, también
la doctora Xochitl lideró este capítulo donde ella pues es experta, ha trabajado este tema y estuvo justamente acompañando a varios alumnos. Sobre cuidados paliativos, aquí lo lideró la maestra Alejandra Maza Morán, que pues tiene mucha experiencia también en este tema y muchísimos años de experiencia clínica, ¿no? También respeto muchísimo el trabajo que ella realiza. Y bueno, nuevamente el prólogo, los coordinadores del libro. Entonces, quiero compartir con todo esto el impacto que yo veo para nuestra comunidad el generar este tipo de productos, ¿no? Creo que es importante, cuando trabajaba en la Universidad de Guadalajara, uno de los doctores con los que llegué a trabajar, el doctor Adrián Daneri, él decía que hacer clínica con investigación es para perfeccionarlo, ¿no? O sea, él no conocía otra manera de hacer clínica porque el tener esta rigurosidad en investigación permitía estar constantemente evaluando lo que estamos haciendo, probando si realmente es efectivo, identificando estas áreas de oportunidad, corrigiendo, mejorando, proponiendo. Y comparto mucho esta idea, ¿no? Creo que de repente creo que la parte clínica es importante, pero sí algo que nos puede dar este soporte importante para apoyar a las personas es que lo que hagamos pues sí tenga esta evidencia de efectividad, ¿no? Esta evidencia de que realmente podemos ayudar a las personas con esto. Y bueno, la investigación es algo importante para esto. Como académica, para mí era importante también el desarrollar en los alumnos este interés por no solo consumir conocimiento, sino también generarlo, desarrollar en ellos habilidades de investigación, de escritura académica, el que pudieran tener este trabajo en equipo, un mentor desde sus primeros años de formación en algún área de experiencia, que ellos vieran cómo es el trabajo real con pacientes en ámbitos hospitalarios o clínicos y pudieran también aportar y empaparse cada vez más de lo que se ha investigado en cada una de estas áreas, ¿no? Creo que esta parte de la contribución al conocimiento pues es una parte importante, si bien los que trabajamos en universidades somos los que nos dedicamos más a esto, creo que también los que hacen clínica pues tienen mucho que aportar, ¿no? Y también el fomento de esta vinculación, de esta colaboración, es algo importante y deseable. Creo que también el libro ha permitido visibilidad de los coautores, ¿no? Como escenarios como estos, de que sepan qué es lo que estamos trabajando. Esto facilita también generar nuevas oportunidades de colaboración, de vinculación, que al final de cuentas fortalece al gremio, ¿no? Al unir a aquellas personas que estamos interesadas en los mismos temas. También, bueno, reforzar la práctica profesional. Nos interesaba también mucho un libro que pudiéramos retomar en el salón de clases para aquellos alumnos que estaban o están en ese proceso de tener estos primeros contactos con los pacientes en los hospitales particularmente, ¿no? Y que pudiéramos utilizarlo, no siendo limitativo a eso, ¿no? También profesionales que se dedican a esto, pues que pudieran beneficiarse. En resumen, pues la creación de este libro al final no solo enriqueció el aprendizaje de estudiantes, que es de donde nació, sino también creemos que aportamos, aunque sea un granito de arena, a este conocimiento disciplinar, particularmente de la psicología de la salud. Y bueno, por si quieren tomarle un screenshot, o va a quedar ahí en el video, ustedes pueden ver la versión gratuita en línea del tomo 1 en estos web, está en Amazon, en Apple Books o en Google Play. Y como les decía hace rato, ay no, perdón, creo que me lo brinqué. Ah, no, sí, este es el tomo 1 y este es el tomo 2, que ahorita nada más está la versión impresa, por eso pongo pues las librerías o Mercado Libre, por si alguien está interesado, y con gusto les aviso cuando esté la versión digital, por si alguien quiere más bien esperarse y leerlo en línea cuando ya esté disponible, que esperemos también esté gratuito. Y bueno, ahorita me gustaría más bien pasarle
la voz a la doctora Xochitl, que ella, como les decía, fue autora del capítulo sobre obesidad, para que también nos platique sobre el capítulo y la experiencia de ella, ya específicamente como coautora del capítulo, como directora de todo el equipo que estuvo trabajando con ella. Muchísimas gracias por la invitación y coincido con el maestro José con respecto a la calidad humana de Leiby, que también nos fue dando un marco y la invitación. Cuando nos llegó la invitación a los profesores del TEC, pues era desde con qué estudiantes íbamos a convocar y a confiar de que podían sostener esta labor extra a sus clases, porque también eso es algo muy importante. Como profesores, pues tenemos esta encomienda de acompañarles en su aprendizaje, pero primero, es lo primero, su formación profesional. Y aunque esto contribuye en mucho en su formación profesional, pues que no significara el típico por estar haciendo algo para el currículum, como trabajar o hacer un libro, descuide una materia, ¿verdad? Entonces, eso fue algo importante como a considerar en este mentoreo y acompañamiento de las estudiantes que participaron en el capítulo conmigo. De verdad fue como muy gratificante el que ya graduadas, ya como Exatec, pues se hicieran referencia a que les permitió, les abrió puertas, les dio gusto como encontrarse en la investigación una forma de sumar, como bien comenta la doctora Leiby, la clínica con investigación, que también es algo que compartimos en general en la escuela. Y a mí me gustaría compartirles también algunos elementos como para focalizar estos minutos en el sentido de la multidisciplinariedad. O sea, las enfermedades crónicas son enfermedades complejas y en esta complejidad requieren pues una visión integral y multidisciplinaria. Entonces, lo que encontramos en la estructura que ya nos describió la doctora Leiby, pero también nada más como este punto que creo que es algo que lo rescatamos mucho, o sea, cuidar mucho el lenguaje con el que estábamos trabajando, que sí fuera accesible si alguien fuera de la disciplina lo quería leer, pero también con el suficiente tecnicismo o precisión, más que tecnicismo, con la precisión científica que requería, y también una perspectiva ética. Ahí se me fue una O, pero tener una perspectiva ética, por ejemplo, en el caso de la obesidad, pues cada vez más se vive una condición de estigma, de estar trabajando mucho con respecto a tanto prestadores de salud como sociedad en general, informarnos de qué es en sí la enfermedad y no quedar con una condición de estereotipos sociales e incluso perpetuar este prejuicio y que vaya en detrimento de la persona. Entonces, desde el 2010 ya se sabe que la forma de referirnos a las personas con obesidad es así tal cual, como personas en una condición de sobrepeso o obesidad, no como antes se refería o se hacía alusión como obesos, ¿no? Sino pensar claramente en separar la condición de la enfermedad, la condición persona de la condición de salud. Entonces, algo que estuvimos cuidando mucho a lo largo del capítulo y que nos encontrábamos también literatura que todavía no estaba del todo actualizada en esa perspectiva. Entonces buscamos mucho que las referencias que compartimos en el capítulo tengan una perspectiva integral, ofrezcan realmente la información más actualizada en investigaciones y tratamiento, y en ese punto que también pueda servir como un recurso didáctico, o sea, que lo podamos utilizar tanto para la clínica como para la investigación, como para la formación de profesionales en la salud. En el caso del capítulo específicamente, pues vamos a encontrar mucho, que era parte de mi expertise,
las prácticas parentales de alimentación en la obesidad infantil en especial, pero también en el contexto familiar. Entonces, al ser una enfermedad crónica que bien impacta a la persona, pero también a su contexto social y el contexto inmediato, que sería la familia. Abordamos desde la definición que tuviéramos muy claro la afectación al metabolismo. O sea, ¿cuál es la afectación desde la perspectiva física, el metabolismo, la genética? Como bien nos compartíamos en el marco del libro en general, de los 2 tomos, abordar las enfermedades crónico-degenerativas, pues requiere tener un bagaje de información, tanto para establecer un diálogo con los otros colegas de otras disciplinas, pero también con los pacientes, o sea, que ellos conozcan con precisión que hablamos el mismo lenguaje en el tratamiento que se les está dando farmacológico, tratamiento de intervención, que tengan como esta perspectiva. El abordaje de las emociones es algo muy relevante en el tema porque en el 2015 por ahí fue el boom de la ingesta emocional y de repente se popularizó mucho la idea de que la obesidad, el tratamiento psicológico, incluso ahora encontramos como tratamientos a propósito de el comer consciente y como con estas emociones involucradas. Si bien se habían trabajado en trastornos de conducta alimentaria, pues en obesidad era como este puente, pero dejarlo así súper claro que el comer emocional o en la ingesta para mitigar emociones negativas no tiene una correlación directa con obesidad. Vía la triangulación de depresión es como se ha encontrado, como también ahorita lo ponía la doctora Levy en el marco de las personas con estos padecimientos, si tienen una comorbilidad con estrés, con ansiedad, con depresión, pues se vuelve como más difícil el pronóstico y la atención que puedan llegar a tener. Entonces, en ese contexto también se van a encontrar lo que queremos ofrecerles en los capítulos, es una perspectiva integral y para ir dejando tiempo para preguntas, me gustaría como enfatizar en esa perspectiva integral, pues la complejidad. Entonces aquí atender a una pregunta que incluso hoy en día, 2025, a veces se asume que el abordaje y la atención es como diversas áreas de la misma disciplina. Entonces, como en la disciplina médica, pues buscan al endocrinólogo, al de medicina interna, al bariatra, pero es de la misma disciplina. Entonces, pensar que la interdisciplinaridad implica eso, profesionales de la nutrición, profesionales de la psicología, incluso de la psicología clínica, de la psicología social, o sea, también saber que nuestro abordaje nuestra disciplina da la apertura y la formación necesaria para traer los conocimientos del campo social a la conducta, algo muy, muy de lo individual. Entonces, pensar como en estos campos y acompañarnos a realmente romper un esquema de pensamiento que sea el paciente el que se haga cargo de ir con cada profesional de la salud, sino que a través de un abordaje integral sea ese, sí, el paciente como el centro o el eje, pero todos en la misma sintonía de su tratamiento. Entonces, es el contexto que quería compartirles. Les pongo a su disposición mi correo electrónico para que podamos seguir dialogando sobre estas condiciones de salud, sobre todo que es un campo tan nuevo, como bien decía el maestro José, pues tenemos décadas de psicología de la salud. Entonces, en estas 4 décadas que andamos cada vez más haciendo el énfasis y la necesidad de abordar los problemas complejos como se requiere a través de una multidisciplinaridad.
que alcanzamos ahí unos 10 minutos para si quieren compartir sus inquietudes, preguntas, vía el chat, vía este momento de diálogo, de compartir. Ok. Yo sí tengo preguntas y comentarios, y también a lo mejor propuestas. Primero, una pregunta tiene que ver con que si piensan darle continuidad ya terminaron, ya me quedó claro pues que no era tan arbitraria vamos a hacer el libro 1, luego el 2, sino que era por cuestiones de las características editoriales, se tuvieron que dividir en dos, pero una pregunta era si van a dar la continuidad. Luego, otro aspecto que me parece muy importante y que quiero resaltar, generalmente las funciones sustantivas de las universidades pues vienen siendo la enseñanza, la investigación y la extensión. Y a mí me parece que estos libros o estos productos precisamente cubren cabalmente ese espíritu, ¿no? Donde se está aprendiendo, pero a la vez se está construyendo, se está desarrollando conocimiento y se está poniendo al servicio de la comunidad la experiencia, las propuestas disciplinares, aunque también aquí algo que también es muy interesante tiene que ver con yo creo que en el mundo y en muchas áreas la tendencia es a romper los esquemas paradigmáticos, unidisciplinares, para tener una visión más integral de los problemas, las necesidades y las intervenciones, ¿no? Hasta la prevención. Y me parece que precisamente esto de psicología de la salud tiende a eso, precisamente, ¿no? A tener un aporte desde la psicología, pero conjugado con el trabajo de los médicos, las enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, también felicitarlas por eso. Me parece que es muy valioso su trabajo y que lo hayan podido concluir en ese sentido. Sobre todo porque ya Lady mencionaba algo que es muy importante. Yo estoy convencido que en México se investiga poco, no hay mucha infraestructura, hay muchas limitaciones para los investigadores. Entonces lo que consumimos es muchos libros del exterior, que a veces no corresponden a nuestro contexto, y bueno, me parece que es algo muy complicado, ¿no? Por eso también yo creo que desde AMEP precisamente estamos buscando promover, estimular la producción de libros, artículos de los nacionales, de los compañeros que están en México, porque también es otra tragedia, que luego a veces los que producen tienen que publicar en revistas indexadas internacionales, y en fin, es un círculo vicioso, ¿no? Y por último también comentar, estaba recordando una persona entre los temas que desarrollaron en los dos tomos, hay una persona que inclusive proponía que si se retomara su caso, como para abrir la perspectiva, el problema se llama CUSI, es de un problema de intestino irritable crónico inespecífico, que me parece que es esos tipos de temas que luego los psicólogos como que no nos metemos, se los dejamos más a los médicos. Este señor tiene 27 años con el problema. Afortunadamente ha sido súper disciplinado, sobre todo en los alimentos, en la cuestión de las bebidas, de no cero a bebidas alcohólicas. Se toma un caballito de tequila en Navidad o en Año Nuevo nada más. Cuando bien le va, en un día evacúa excremento más o menos 7 veces, cuando bien le va. Cuando está dormido, cuando bien le va, se despierta 3 o 4 veces en la noche para evacuar, con dolores intensos, se tiene que ir a evacuar. Cuando mal le va, en el día tiene que evacuar entre 10 y 12 veces y en la noche hasta 5 veces se tiene que levantar. Entonces eso obviamente le afecta a su dormir.
Y él afortunadamente ha sido una persona muy consistente en su disciplina, pero precisamente pues ese problema no es tan común, aunque se está ampliando, cada vez hay más pacientes en México con ese tipo de problemas, pero la verdad es que es muy, pues no muy conocido, ¿no? Entonces hay otro médico aquí en Jalisco, que también trabaja mucho lo de las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades raras, que creo que también necesitamos hacer un trabajo de vinculación, porque muchas de esas enfermedades, como son las tasas son muy bajas, pues a veces no se le dedica mucha atención, ¿verdad? Pero yo creo que todas las personas tienen derecho a tener una atención integral, de calidad, ética y calurosa, ¿no? Porque efectivamente, como ya mencionan en el chat, pues todas las cuestiones emocionales, el estrés que les provoca todos los problemas, y lo que decía Lady, se convierten luego en problemas que van vinculados a otros, por ejemplo, qué va a pasar en mi futuro, y luego si tengo seguridad social o no, en fin, es un problema y más, yo creo que más fortalece las líneas de trabajo que están desarrollando. Nada más por ponerles un ejemplo, el gobierno federal en México para este año 2025 tiene presupuestado 9.300.000.000.000 de pesos, ¿sí? En este mismo año tiene presupuestado 2.1 billones de pesos para las pensiones, para adultos mayores. Más se estima que para el 2030 probablemente pueda haber más adultos mayores que niños de menores de 14 años, ¿no? Entonces, esto va a complicar la situación porque los estilos de vida son muy inadecuados, no son muy saludables. Entonces, cada vez vamos a tener más adultos mayores y van a llegar en estados de salud muy deteriorados, ¿no? Entonces, yo creo que esta línea que ustedes están desarrollando me parece que es fundamental. Yo creo que ahora también algo que va a ser importante es pues trabajar lo de prevención y promoción de la salud integral, que también creo que no esperemos a que lleguen los adultos mayores deteriorados, sino precisamente buscar prevenir eso, ¿no? Bueno, son algunas ideas, hay una pregunta y bueno, ahí se los dejo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por compartirnos las ideas y darnos pie a seguirlo dialogando. Considerando el tiempo, me gustaría, no sé qué les parezca si atendemos a las preguntas. Las dos preguntas que nos hacen en el chat, por ejemplo, pues una pregunta, comentario que hace María Guadalupe y una pregunta en especial que nos hace Pamela. Por ejemplo, la pregunta o el comentario que hace María Guadalupe coincido completamente con el campo nuevo de la psiconeuroinmunología. En estas relaciones y colaboraciones hemos tenido la oportunidad de recibir una experta, la doctora Gina de Colombia, con respecto a ese tema, que ha colaborado mucho con el doctor Carlos Figueroa. Y en estas colaboraciones y compartirnos y actualizarnos en este tema, algo que me gustaría como enfatizar mucho es que justo la no regulación o la dificultad en regulación agrava las complicaciones de una enfermedad crónica, pero no se genera a partir de la disregulación. O sea, no romper que de repente encontramos mucho en las redes, de como te quedaste con esa tristeza, te dio diabetes, así como en tiempos es que le dio por el susto. No, o sea, agrava la condición, incluso lo que más hay evidencia es en el apego al tratamiento. Entonces, una persona que está en una condición de estrés, pues difícilmente va a llevar un ritmo de un estilo de vida saludable y más un nivel de cuidado alto como implica una enfermedad crónica. O la relación con los cuidadores se va a ver agravada en ese contexto. Entonces, nada más esa precisión de que agrava, pero no es causal. O sea, eso tenerlo muy claro.
Y pues la pregunta de Pamela se la comparto a Leiby. Yo creo que como directora vas a tener desde mi perspectiva, yo he visto y gracias a que tenemos la oportunidad de estar en educación, vemos los campos clínicos que cada vez se han ido abriendo, o sea, es como labor de nosotros en nuestra disciplina de ir mostrando qué sabemos hacer ante esa necesidad. Pero, Leiby, creo que tienes el dato más preciso. No, pues coincido totalmente. Creo que en estos años, décadas, quizá he visto esta permeación del psicólogo poco a poco en los espacios tanto públicos como privados. En los públicos no tanto como me gustaría, les decía que de repente la demanda sobrepasa. Por ejemplo, nada más para mencionar un caso en Guadalajara, no sé si sepan que recientemente se abrió un nuevo hospital de cancerología, el Instituto Jalisciense de Cancerología. Antes estaba anexo a un edificio de 4 pisos ahí a un lado del Hospital Civil. Ahora tienen un hospital mucho más grande, que creo que casi cuadruplicó la capacidad de atención de los pacientes con cáncer. Hubo una contratación masiva de personal de salud, principalmente médicos, y si bien contrataron más psicólogos, pues fueron 4 plazas nuevas de psicólogos versus decenas de médicos, ¿no? Entonces, aún hay trabajo que hacer, por supuesto, sobre todo para ir ganando terreno en estos espacios públicos. Lo cierto es también que creo que tanto las normas, los proyectos gubernamentales enfocan ya cada vez más este tema de la prevención. Y ahí el psicólogo creo que tiene también un rol muy importante, ¿no? A final de cuentas, ¿quién es el experto en cambio de conducta? El psicólogo. Los hábitos de salud son conductas, o sea, también nos toca trabajarlo a nosotros. En ese sentido, también creo que hay un amplio campo de trabajo y donde creo que también ha habido un boom muy importante y todavía hay una brecha inclusive por ahí no explotada por nosotros, es en la parte privada, ¿no? Cada vez más equipos multidisciplinarios integran a sus equipos psicólogos, los que son expertos en enfermedades específicas, con el trabajo con pacientes con enfermedades específicas, de repente también ya no se dan abasto, ¿no? Porque son tan pocos psicólogos que se especializan en temas específicos que cuando encuentran uno y se integra un equipo multidisciplinario, pues también llega un momento en que se ve rebasado, ¿no? Pero justamente por eso es la importancia de formar más profesionales de la salud en estas áreas específicas, ¿no? A final de cuentas, digamos que estas estrategias en psicología ya tenemos las bases, pero lo importante es entender la enfermedad en sí, las características, porque por ejemplo mucho de lo que trabajamos, voy a hablar en mi experiencia con las pacientes con cáncer, eh, tienen que ver con ir rompiendo mitos, por ejemplo, ¿no? Mitos sobre el propio tratamiento, sobre la enfermedad, sobre el pronóstico, sobre lo que esperan, mucha psicoeducación, que muchas veces estas creencias equivocadas que tienen sobre la enfermedad, los tratamientos, disparan sus niveles de ansiedad, empiezan a generar mayores conflictos. Cuando tienen una orientación mucho más clara sobre el proceso que van a seguir, los niveles bajan automáticamente porque ellos ya saben o tienen un poco más de claridad de qué esperar. El psicólogo también ayuda mucho con la comunicación de la familia, que a veces se da este tema de, es que no quiero hablarlo con mi familia porque no sé, no quiero que se sientan mal, pero ese no hablar nadie de nada es un tema que complica las cosas. También trabajamos mucho la promoción de hábitos saludables también, la toma de decisiones, ¿no? Como les decía hace rato, a veces el paciente que tiene ciertas enfermedades está más preocupado por qué va a pasar con sus proyectos, con su trabajo, quién va a cuidar a sus hijos, cómo se están sintiendo sus hijos, si su pareja lo va a apoyar o no lo va a apoyar, qué va a pasar con su familia. Entonces, todos esos temas se salen de lo que el médico generalmente puede ver en consulta y quién lo va a trabajar también el psicólogo es un poco quien que nos toca apoyar en este mundo de situaciones que se desbordan ante un diagnóstico, a irlos poniendo en su lugar, ¿no? Apoyando, guiando a la persona para ir tomando decisiones, trabajar la solución de problemas, temas por el estilo. Entonces,
pueden ser muchas estrategias que ya trabajamos en otro tipo de pacientes, pero aterrizadas a la realidad de los pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Sí, tal cual, incluso, o sea, como las teorías que ya manejamos, aplicarlas al campo, ¿no? Así como mucho se ha investigado en adicciones con el modelo transteórico, aplicarlo a hábitos de salud y ha tenido un buen ejemplo, ha tenido una eficiencia alta. Me gustaría compartir un detalle, un diagrama de la guía que ofrece el Instituto Nacional de Geriatría, a propósito de un comentario que abrió el maestro José con respecto a pues, la edad el nivel de adultos mayores que se espera. Y acá me encantó este documento porque además nos habla de la funcionalidad, que además en las enfermedades crónico-degenerativas es lo que está en juego. Entonces, algo que se esperaba hace algunas décadas, y bueno, a México nos toca justo por el tema que abordamos en el capítulo de obesidad, algo que se esperaba, a lo mejor ya presentar enfermedades en la etapa de adulto mayor, ahora se está presentando en la adultez y por supuesto eso pega directamente con todo lo de medicina del trabajo, todas las personas, colegas que están en áreas de recursos humanos, pues claro que tienen esa condición a manejar y a poder tener un esquema. Y lo que hablamos es de funcionalidad. Entonces, por acá nos pone como 3 trayectorias esperadas y si se trabaja en una condición óptima de salud, como ahora consideramos la definición de salud, pues realmente la meseta de estar sin enfermedades, pero estar funcional, disfrutar de la vida, no requerir de un cuidador, pues esperaría una meseta amplia. En cambio, cuando ya se nos presenta una enfermedad, que puede ser la trayectoria B, pues hay que recuperar con cierta funcionalidad. Y la trayectoria C sería claramente, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa no cuidada, no atendida, no tener como este soporte de reaccionar ante el diagnóstico, ante los nuevos cuidados, ante el nuevo estilo de vida, porque como bien decía la doctora Levy, si hablamos de cambios de conducta, pues eso es esa es nuestra chamba y eso es lo que nos toca y tenemos mucho que aportar y todavía ahora sí que ir planteando, muy a propósito de la pregunta que nos hacía Pamela, lo que comentaba, pues también es tener esta posibilidad de presentar las propuestas. Uh-huh. Y sobre la pregunta del maestro sobre si pensamos continuar, creo que de momento no lo hemos planteado, pero digo, nunca está cerrado el capítulo, ¿no? De seguir colaborando. Muy bien. Claro. Pues no sé Si si se hay, fijan, pues faltan todas las condiciones ginecobstétricas, que es todo un tema, y propias también de la salud masculina. Autoinmunes, iba a incluir uno de VIH y al final ya no se incluyó, pero es un tema también que se ha trabajado mucho de manera multidisciplinaria y es muy interesante. ok. Y también aquí, a lo mejor algo que yo no he visto mucho, no es cierto que no soy experto en psicología de la salud, pero luego estos problemas, pero en personas con discapacidad. Entonces, cuando se junta la discapacidad, o los distintos tipos de discapacidad, con una enfermedad crónica, entonces ahí todavía se complica más, ¿no? Entonces, otra línea, pues. Sí, es inmensa, creo, la probabilidad. Estos libros se quedan al 1% de todos los problemas de salud física que existen, entonces aún existe mucho que trabajar. Sí, de hecho, precisamente por eso yo creo que sí, pues hay una larga historia de esta dicotomía entre salud física y salud mental. Y yo creo que pues yo creo que tenemos que ir rebatiendo esto
para hablar desde una perspectiva de salud integral, ¿no? Donde se entienda los aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que también tienen que ver con esto, ¿no?